también hay que cuidar lo que nos metemos a la cabeza, ¿no? Yo diría, haría mención a esto, porque pues en ocasiones nuestras fuentes no pueden ser efectivamente las redes sociales, ¿no? Y a nosotros Ujú. nos tocó irnos a libros y cuando referenciamos generalmente tenemos que basarnos en un libro que leímos, ¿no? O sea, como tú detrás decías, a lo mejor no nos vamos a basar todo el tiempo que Freud, que Piaget, que Erickson. Bueno, pero como son los grandes generadores de la psicología en diferentes ámbitos, pues son referencias casi todo el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y son la base, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque a su vez, no es así como que estemos utilizando por ejemplo, en mi caso, el psicoanálisis freudiano así tal cual, ¿no? Con puntos y comas, no, para nada, porque ha ido evolucionando el psicoanálisis, porque de lo que sacó Freud, pues también hubo otros psicoanalistas, incluso alumnos de él, que siguieron, ¿no? Estudiando, no se quedaron, pues esto nos dijo nuestro maestro Freud y lo vamos a promulgar así para siempre, ¿no? No es una situación, como así tal cual él lo dijo, ahorita se aplica, no, ha ido evolucionando. ¿Por qué? Una, porque obviamente él estaba en los inicios y creando una nueva corriente psicológica, ¿no? Una manera de estudiar la mente del ser humano. Entonces, pues obviamente ahí todavía no había muchas herramientas que ahora ya se tienen, que han ido complementando al psicoanálisis actual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la otra, porque las épocas, ¿no? Van cambiando y la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando, entonces se tiene que ir adaptando, ¿no? Digo, la ciencia lo ha hecho, la ciencia se ha equivocado una y otra y otra y otra vez y se seguirá equivocando, ¿no? Y errores fuertes, ¿no? No cualquier errorcillo por ahí, ¿no? Sino han sido errores fuertes o incluso todavía la ciencia, que digamos es la base de la metodología para que algo lo podamos calificar de verdadero, de falso, o de creíble, o de no creerlo, o de real o irreal, etcétera, se basa también en situaciones que hasta la fecha no han sido comprobadas. Yo siempre pongo el ejemplo del Big Bang, ajá, o de una estrella que está a millones de años luz. ¿Cómo lo hacen? Con cálculos matemáticos. No es porque ya hayamos descubierto esa estrella, ¿no? Y tengan la imagen de esa estrella. No puede ser posible todavía. ¿Por qué? Porque un año luz, pues estamos hablando que la luz a su velocidad, ¿a cuánto? A 3.000 y cacho kilómetros por segundo, tendría que viajar un año para llegar a tal lugar, ajá, a la velocidad de la luz. Entonces nosotros, pues solo que mandemos un rayo de luz y estamos hablando de millones de años y todavía tendría que regresar, ¿no? Entonces, ¿en dónde están esos millones de años luz? Pero sin embargo, a la ciencia le sirve para hacer cálculos y generar teorías a partir de esos cálculos, ¿no? Físicos, matemáticos, etcétera, ¿no? El Big Bang, te digo, es otra de esas situaciones que no se ha podido comprobar, o incluso la vida misma aquí en el planeta Tierra, que parte de que hubo ahí un caldo de cultivo casi casi, ¿no? De situaciones de que se juntó este elemento aquí y este otro, y las condiciones climatológicas, y en eso erupcionó un volcán y generó ahí esos vapores y llegó un meteorito y traía otros elementos. Todo en conjunto generó la vida. Pero son teorías, ajá, no se han comprobado, ajá. Entonces, la ciencia, igual la religión, pues también tiene muchas situaciones que dan pie a cuestionarlo, que no es estar en contra, de cuestionar algo o alguien no es estar en contra de, sino es tratar de o comprobarlo, ratificarlo o decir yo no creo en esto. Ajá, Y y así, pues, hoy en día adelante. está la postura, ¿no? La postura de, antes se decía que soy ateo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no creo, ¿no? O se Ujú. decía que soy creyente, pues por eso, porque sigo las creencias de una religión. Y hoy en día ya se dice que es uno agnóstico, ¿no? Creo que es el término. Ajá, Agnóstico sí. cuando ya dices, es que yo ni creo, pero tampoco creo, tampoco descreo, ¿no? O sea, Ajá. ni creo y tampoco es que los odie, ¿no? No. O sea, simplemente me quedo en medio y prefiero no opinar, ¿no? Entonces, ahí es donde te cuestionas, o sea, así como hay haters para el que cree, hay haters para el que no cree. Y ahora seguramente habrá quien esté en contra del que se quede en medio y decide no opinar, ¿no? Sí, ¿no? Los hay que dicen, no, Dios no quería tibios, ¿no? Gente gris. O frío o caliente, ¿no? Ya así de entrada, ¿no? Ese es el argumento, no, Dios, cuando Dios jamás dijo eso, ni lo dirá, yo creo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí este término que utilizas, diagnóstico, también se utiliza mucho la parte esta del Dios en el que creía Einstein, ¿no? Que era ese Dios que generó Spinoza, ajá, que no era un Dios así tal cual nos lo plantea alguna religión, sino ese ente que está en todo al mismo tiempo, que es como una energía que puede estar en uno y puede estar en el del frente, etcétera, ¿no? Yo luego lo digo, pareciera que, ¿cómo se llama? George Lucas, ¿no? El creador de Star Wars se basó en ese dios, ¿no? De Spinoza, de la fuerza, ¿no? Es que anda La ahí por fuerza te todos lados y acompañe. la fuerza estará contigo y la fuerza te acompaña, ¿no? Pareciera que está basado ahí, en ese tipo de deidad que los agnósticos pueden asumir fácilmente, ¿no? Porque ni es el Dios que nos pone la religión, cualquier religión, ni es que no creo en nada, ¿no? Sino ahí ando, yo sé que algo hay más, algo superior a nosotros, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Y con eso se le trata de dar explicación
porque si hubiera un Dios, ¿cómo permitiría la maldad en el mundo? Y todos esos temas que son de, de mucho fondo, ¿no? Y que podemos debatirlos ¿no? y que generan polémica y etcétera, ¿no? Y que también es importante mencionar, colega, que más allá de eso, de creencias y demás, nosotros a veces trabajamos con eso en terapia, porque a final de cuentas yo, por ejemplo, a un deprimido, a una persona en depresión, sí le llego a hacer notar, o sea, es importante que creas en algo, ¿no? Si tú quieres. Ah, pero necesito que creas en alguien o en algo, porque en muchas ocasiones ese vacío que uno tiene cuando está en depresión, efectivamente te lleva a decir, estoy solo en la vida totalmente. Entonces, tener esa referencia es importante. Entonces, es ahí donde yo les hago notar, a mí no me interesa cómo se llame tu Dios, ajá, pero necesito que tengas a alguien que sepas que tiene una autoridad. Ajá, si tú quieres moral, si tú quieres física, que es capaz de convertir, no sé, las piedras en pan o lo que tú quieras, pero que o sea, necesito que tú creas en alguien, porque si no, cuando tú salgas de la terapia, corre el riesgo de no verte la próxima semana, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ya desapareciste de la tierra. Entonces, es implantar un poquito esa creencia. Y muchas veces, pues claro, las personas están desesperanzadas. Entonces, Sí, es difícil como que volverlas a hacer creer en algo, ¿no? sí, Muy bien. exacto. O por ejemplo, esta situación de incluso que se trabaja mucho en la psicoterapia, cuando habla uno de la autoestima, ¿no? Creer, bueno, mira, no quieres creer en un Dios, no quieres creer en una energía, no quieres creer en un ser superior, no quieres creer en alguien más, pues entonces, ¿qué nos queda? Pues que creas en ti mismo, ¿no? Y partimos de ahí, bueno, aunque sea, pero en alguien tienes que creer, ¿no? En ti mismo de entrada, ajá. Ya si no quieres creer en otras cosas, pero sí, tienes toda la razón, siempre debemos de tener un soporte, ¿no? Esto lo manejamos mucho en la tanatología cuando la persona se siente en un momento de mucha vulnerabilidad y quiere hacérsela fuerte porque pues ante los demás tiene que ser el sostén de, por ejemplo, de una familia, ¿no? Y uno en terapia le dice, no, ajá, no tienes por qué cargar con todo, todos se tienen que aprender a repartir esta carga y incluso si tú eres la persona ahorita más afectada, entonces los demás tendrán que ser tu soporte, ¿ah? No al contrario, tú el soporte de los demás, no, es que yo soy el que hace esto, el que aquello, el que, pues por eso mismo, ya ya debe haber un momento en que le pongas un alto a hacer el soporte de todo lo demás, porque tarde o temprano te vas a derrumbar y te vas a derrumbar muy feo. Entonces vamos a aprender a hacer más equitativo todo esto, ¿no?